Hey, ¿qué onda? Soy Dano Nobles. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 61. Templo Shenlong. Siempre he vivido en las montañas. Esta es mi primera vez en una gran ciudad. Nací en un país pequeño y discreto. Acabo de llegar a esta nación. Asustado por el anciano, Charles saltó instintivamente. En ese instante, ya había empezado a pensar qué excusa usar para responder a la pregunta del anciano. De repente, Charles sintió que su cuerpo se volvía un poco más pesado. Era como si se hubiera puesto una capa extra de ropa. Pero dada su perfecta sintonía con su propio cuerpo, Charles estaba seguro de que no era solo su imaginación. Sin embargo, no había percibido ninguna fluctuación de magia ni de otras energías. Lo que hubiera sucedido, sin duda estaba relacionado con el anciano que tenía delante. Sin importarle más inventar una mentira, Charles miró solemnemente al anciano y preguntó: ¿acabas de hacer algo? La expresión del anciano no mostró sorpresa. Sonrió y dijo: no tienes por qué estar nervioso. Se sentó en el banco, palmeando el lugar a su lado. Solo quería ayudarte a calmarte y sentarte en silencio un rato. Pero como pensaba, tú también eres alguien que existe fuera del destino. Me disculpo por ponerte a prueba sin darte ninguna explicación. Charles percibió la buena voluntad del hombre y se sentó también. ¿Qué quisiste decir con fuera del destino? Más que la identidad o las intenciones del hombre, a Charles le interesaba lo que había dicho sobre el destino. El anciano respondió: no hay nada de malo en decírtelo. Personas como nosotros hemos superado el destino que nos impone el mundo con nuestras propias fuerzas y nos hemos salido del destino. Por eso, poseemos el poder de manipular la causalidad. En nuestro país, a la gente como nosotros nos llaman inmortales. En otros países, el término común es desesperado. Por ejemplo, justo ahora, si fueras una persona común y corriente, en el momento en que tuve el pensamiento de querer que te sentaras, la causalidad te habría guiado a sentarte como resultado. Charles se quedó atónito. Nunca había oído hablar de una habilidad tan aterradora. El anciano había usado el ejemplo de sentarse, pero si el ejemplo hubiera sido otro, como querer matar a alguien, no habría necesitado mover un dedo. Tan solo pensarlo haría que el destino causara la muerte de esa persona. Manipular el destino, qué poder tan aterrador. Tal vez al ver la sorpresa en el rostro de Charles, el anciano sonrió y explicó: esta habilidad no es tan conveniente como parece. En primer lugar, lo que llamamos causalidad o destino se refiere a resultados que se pueden lograr de forma natural. Es decir, podría obligarte a sentarte porque eres físicamente capaz de hacerlo. Así es como podría guiar tu destino hacia ese resultado. En segundo lugar, si la otra persona también es alguien que se ha salido del destino, entonces esta capacidad se vuelve ineficaz. Charles lo entendió. Aunque sonaba poderosa, esta habilidad no era tan poderosa como parecía al principio. De hecho, era algo limitada. Solo pasaba por alto el proceso de derrotar a enemigos que ya podían ser derrotados en última instancia, seguía dependiendo de la fuerza de uno. Sin embargo, Charles también comprendió que este poder provenía de superar las limitaciones del destino mediante el cultivo. Cualquiera capaz de alcanzar ese punto definitivamente no era débil. Por suerte, Charles poseía el mismo rasgo. Al menos, a juzgar por la reacción del anciano, no se vería afectado por semejante poder. Quizás se debía a que Charles era un transmigrante. Su destino no estaba originalmente dentro de los límites de este mundo. El anciano miró a Charles seriamente y dijo: después de escuchar mi explicación, ahora deberías entender lo especial que eres, ¿no? Dejarte vagar por el mundo sin rumbo probablemente nos llevaría a situaciones que ninguno de los dos quiere ver. ¿Te gustaría venir conmigo a entrenar en algún lugar por un tiempo? No te preocupes, juro por la justicia que no quiero hacerte daño. Una vez que comprendas este mundo lo suficiente, podrás irte cuando quieras. No te detendré. Charles podía sentir la honestidad y sinceridad del anciano, aunque, para ser justos, no tenía mucho margen para negarse. Incluso si pudiera resistir la tentación del destino, si el anciano realmente lo deseaba, aún podría obligarlo a sentarse. Al final, la fuerza fue lo que realmente decidió el destino. Más importante aún, Charles también quería una forma de aprender más sobre este mundo. Y a juzgar por la fuerza del anciano, probablemente tenía un alto estatus en este mundo y podría ayudar a Charles a resolver sus problemas de identidad. Así que Charles no dudó mucho en decir: si no le importa acogerme, estaré a su cuidado.
¿Puedo preguntarle su nombre? El anciano se acarició la barba y dijo: soy el gran anciano del templo Shenlong. Así me llaman todos. Tú también puedes llamarme así, entiendo, gran anciano. Me llamo Charles. Cuento contigo a partir de ahora. Mientras conversaban, el gran anciano condujo a Charles fuera del parque. Afuera de la puerta, Charles vio un coche bastante lujoso esperándolo. Podía sentir que la persona dentro del auto tenía una fuerza considerable, al menos equivalente a la de un caballero mágico de alto rango. No solo eso, sino que Charles observó los alrededores. En las esquinas de la calle, escondidos entre la hierba, había varios más de fuerza similar. El gran anciano dijo que venía de un lugar llamado Templo Shenlong, pero estas personas no parecían monjes de un templo. Su comportamiento disciplinado y preciso se asemejaba más a los del ejército. Probablemente formaban parte de algún departamento relevante del gobierno de este mundo. El gran anciano, consciente de que Charles los había notado, explicó: no me malinterpreten. Como no conocíamos su carácter, tuvieron que ser cautelosos. A Charles no le importó. Asintió y dijo: es natural. Si acaso, los admiro guerreros que no temen al peligro para proteger a los demás. El gran anciano asintió. Las palabras de Charles coincidían perfectamente con el código de rectitud del templo Shenlong, y el anciano quedó aún más impresionado con el joven. Un hombre con traje negro se acercó y dijo: solo por esas palabras, puedo creer que no eres un individuo peligroso. Hizo una reverencia respetuosa al gran anciano y preguntó: ¿has llegado a un acuerdo con este joven? El gran anciano asintió. Sí. Regresará conmigo al templo Shenlong. Dejo su identidad en tus manos. El hombre de traje negro respondió: no hay problema. Su simple disposición a comunicarse con nosotros ya es de gran ayuda. No se preocupe por estas nimiedades. Por la forma en que el hombre trataba al gran anciano, Charles podía notar cuán reverenciado era el estatus del anciano, y eso lo hizo sentir aún más curioso acerca del templo Shenlong. Sin embargo, al mirar el coche que tenía delante, Charles palideció. Se giró y preguntó: tengo una pregunta. ¿Puedo no viajar en el coche? Tras recibir el consejo del gran anciano de no usar sus poderes a la ligera, Charles no tuvo más remedio que subirse al coche con él. Somnoliento y aturdido, observó cómo los edificios se alejaban a toda velocidad. Al poco tiempo, Charles se dio cuenta de que se dirigían hacia las montañas. Que los templos estuvieran ubicados en las montañas era algo perfectamente normal. Eso era lo que Charles había pensado, hasta que llegaron a la entrada del templo Shenlong, donde todavía estaba preocupado sobre si sería capaz de adaptarse a la vida del templo. El hombre de traje negro dejó al gran anciano y a Charles, y luego se marchó. En cuanto Charles bajó del coche, flácido como el barro, volvió a la vida de inmediato y comenzó a inspeccionar el templo. La puerta de color rojo intenso estaba revestida con grandes marcos y una placa con las palabras Templo Shenlong colgaba en el marco de la puerta. Aunque no entendía la caligrafía, Charles aún podía sentir la imponente presencia en cada pincelada. Debajo de los escalones de piedra había un par de leones de piedra, que añadían un aire de majestuosidad a la entrada del templo. Todo era igual que los templos que Charles recordaba. Después de vivir tanto tiempo en otros mundos, ver un lugar como este lo llenó de una extraña sensación de familiaridad. La gran puerta se abrió y el gran anciano se adelantó. Charles lo siguió al interior del templo. Capítulo 62. Viaje a la nación insular. Charles yacía inerte en el avión como un cadáver, lamentando ya profundamente haber transmigrado a este mundo. Afortunadamente, alguien anticipó el miedo de Charles al transporte. Un portador de espada que viajaba con él usó su habilidad para aliviar temporalmente su condición anormal. Pero el efecto no duraría para siempre. Una vez que la energía se agotara, Charles necesitaría pedir ayuda nuevamente. Aún así, gracias a ese portador de espada, Charles pudo reflexionar con calma sobre los 2 años que había pasado en el templo Shenlong desde que llegó a este mundo. Cuando cruzó por primera vez las puertas del templo Shenlong hace 2 años, Charles ya tenía la sensación de que no era un templo común. Las puertas del templo Shenlong parecían tener un efecto de bloqueo de la percepción, por lo que Charles solo percibió verdaderamente el interior una vez que entró. Incluso con un simple escaneo superficial, pudo detectar una abrumadora densidad de fuertes presencias en el interior. Según el gran anciano, aquellos que Charles podía sentir eran todos discípulos que aún no habían completado su cultivo. Anteriormente, el gran anciano había liberado su aura intencionalmente al conocer a Charles para ponerlo a prueba. Sin embargo, al iniciar la conversación, se volvió indistinguible de un anciano común y corriente, sin rastro alguno de peligro.
En otras palabras, probablemente había muchos más dentro del templo Shenlong que, como el gran anciano, habían alcanzado el reino de regresar a la simplicidad, completamente más allá de la percepción de Charles. Fue solo después de vivir allí que Charles llegó a comprender qué tipo de lugar era realmente el templo Shenlong. En lugar de templo, sería más preciso llamarlo Escuela de Artes Marciales Shenlong. No todos sus discípulos eran monjes. Incluso había bastantes alumnas. Curiosamente, independientemente del género, la gente de fuera se refería a todos los discípulos del templo Shenlong como monjes marciales. Además, los discípulos del templo Shenlong no cantaban sutras ni practicaban el vegetarianismo. El templo ni siquiera tenía estatuas de Buda. Su rutina diaria giraba enteramente en torno al estudio y el entrenamiento en artes marciales. Llamarlo escuela tampoco sería del todo exacto, una mejor descripción sería una secta marcial sacada de una novela wuxia. Los discípulos que se unieron al templo Shenlong lo trataron como su hogar, heredando su espíritu y siguiendo estrictamente sus mandamientos. Sin embargo, por razones desconocidas, aunque a Charles se le permitió entrenar allí, el gran anciano nunca lo convirtió oficialmente en discípulo. Así, mientras aprendía sobre el conocimiento común del mundo, Charles también comenzó a entrenarse en las artes marciales del templo Shenlong. En este mundo, no solo existían poderes mágicos y sobrenaturales, sino que las artes marciales se habían desarrollado a un nivel extraordinario. Algunas de las técnicas más avanzadas del templo Shenlong eran incluso más milagrosas que la magia, abriendo los ojos de Charles a nuevas posibilidades. El estilo de lucha anterior de Charles se basaba en la fuerza bruta, de esas en las que la fuerza por sí sola podía lanzar ladrillos como balas. Esta era la primera vez que aprendía técnicas de combate más refinadas. Las artes marciales no se trataban solo de luchar, sino de dominar el poder. Para deleite de Charles, al aprender artes marciales, no solo mejoró su poder de combate, sino que su control sobre su cuerpo y su magia alcanzó nuevas cotas. Solo eso hizo que su viaje a este mundo valiera la pena. Su poder mágico crecía constantemente y sus habilidades marciales habían mejorado rápidamente gracias al entrenamiento del templo. Charles incluso había planeado quedarse en el templo Shenlong hasta acumular suficiente magia para su siguiente transmigración. Pero el destino tenía otros planes. El día anterior, el gran anciano llamó a Charles y le encomendó una tarea. Y hoy, Charles estaba en un avión rumbo a la isla. Su visa y sus boletos ya estaban preparados con antelación. Era evidente que sabían que Charles no se negaría. La misión de Charles era recuperar a un monje desertor que había escapado de la torre del sufrimiento extremo del templo Shenlong. Los llamados monjes desertores eran monjes marciales que violaban uno de los 5 preceptos del templo Shenlong. Estos preceptos podían resumirse en una sola regla: la violencia jamás debe emplearse con fines injustos. Violar las leyes era obvio, pero incluso alardear de la propia fuerza estaba prohibido. En la práctica, esto significaba que a los monjes marciales del templo Shenlong se les prohibía participar en cualquier competición, excepto en la copa del dios de la batalla del propio templo. Más que la destreza marcial, el templo Shenlong enfatizaba la virtud marcial. Cualquier monje marcial que rompiera los mandamientos sería encarcelado en la torre del sufrimiento extremo, soportando un entrenamiento infernal hasta el final de su vida. Un lugar así era naturalmente impenetrable. Charles sabía que ni siquiera él podría escapar de los guardias apostados allí. Así que cualquiera que pudiera escapar de allí ciertamente no era una persona común. De hecho, el que había escapado era uno de los 4 inmortales, y el más joven entre ellos. Los 4 inmortales eran los 4 inmortales oficialmente reconocidos de la tierra natal de Charles, individuos excepcionales conocidos en el mundo exterior como Desperados. Por supuesto, la patria estaba llena de maestros ocultos. El gran anciano no era el único inmortal dentro del templo Shenlong. Varios de los monjes mayores claramente poseían ese nivel de poder. La inmortal más joven se llamaba Fu Xiaoli y era conocida por el título de la bestia mítica Tao Tie. En la última copa del dios de la batalla, este título causó sensación en todo el mundo. Y, sin embargo, esta misma persona había sido inesperadamente encarcelada en la torre del sufrimiento extremo, para luego escapar y desaparecer. Ahora, la tarea de recuperarla había recaído en Charles. Charles conocía muy bien a Fu Xiaoli. Su entrenamiento anterior había sido bajo su tutela. En el recuerdo de Charles, su hermana mayor era una chica fuerte y carismática, a veces un poco peculiar, pero fundamentalmente recta y con principios. No parecía alguien que violara el camino de la rectitud. Su escape de la torre fue muy sospechoso. Incluso siendo inmortal, no habría podido escapar tan fácilmente.
Además, el gran anciano le había encomendado a Charles recuperarla, no aprehenderla, una diferencia sutil que decía mucho. Y Charles se dio cuenta de que realmente era la persona más adecuada para ese trabajo. En primer lugar, persuadir a un inmortal para que regresara era imposible. No había atajos para liberarse de las ataduras del destino. Solo se podía lograr con pura fuerza de voluntad. Alguien con una voluntad lo suficientemente fuerte como para desafiar al destino no se dejaría influenciar fácilmente. Así que traer de vuelta a Fush y a Oli inevitablemente requeriría fuerza. Sin el poder de un inmortal, ni siquiera se podría resistir su aura abrumadora. Pero un veterano inmortal como el gran anciano no podía entrar sin más en la nación isleña. Obtener una visa por sí solo sería una pesadilla política. Ningún país permitiría la entrada a la ligera de un arma estratégica de otra nación, especialmente en las actuales tensiones globales. Charles, por otro lado, era apenas un adolescente y no provocaría ese tipo de alarmas. En los últimos 2 años, Charles había adquirido una comprensión profunda de este mundo. Había 3 facciones principales: la Alianza de Grandes Poderes centrada en 3 naciones principales. La Alianza Internacional de Caballeros Mágicos, compuesta por países más pequeños que trabajaban juntos para gestionar a los portadores de espadas. Y la organización terrorista global conocida como Rebelión. La patria de Carlos y la nación insular pertenecían a bandos opuestos: la Alianza y la Liga de Caballeros, respectivamente. Su relación no necesitaba más explicaciones. Debido a la complicada relación entre los dos bandos, la nación insular era un lugar perfecto para que Fush y Aoli evadiera la persecución del templo. Sin embargo, la información que el gran anciano le dio a Charles indicó que Fush y Aoli no había ido allí para esconderse. Ella estaba buscando a alguien. Esa persona había viajado a la nación insular y Fush y Aoli la había seguido. El espadachín más fuerte del mundo. El criminal más despiadado. Un ejército de una sola persona. La cima de la esgrima. Estos fueron los títulos otorgados a ese individuo, nada menos que Adelaide, conocida como Gemela Alada. Charles se frotó las sienes. Incluso el gran anciano había elogiado a esta potencia. Ahora que ella también estaba en la nación insular, esta misión parecía cada vez más difícil. ¿Pero por qué la hermana mayor Fush y Aoli buscaba a Adelaide? ¿Acaso no era tan superficial como para desafiar a Adelaide solo para reclamar el título de número 1 del mundo? Aún había muy poca información para continuar. Charles solo pudo investigar más a fondo al llegar a la nación insular. Capítulo 63. Estudiante de intercambio. A medida que la superficie de la nación insular se hacía más grande fuera de la ventanilla del avión, Charles se volvió hacia el hombre de traje negro que estaba a su lado y le preguntó: entonces, ¿cuál es mi identidad para este viaje a la nación insular? El agente de traje negro, enviado por las autoridades competentes para acompañarlo, respondió de inmediato. Esta vez, se inscribirá en la Academia Agun de la isla como estudiante de intercambio. Además, no se le permite revelar el verdadero propósito de su visita. Charles lo comprendió. Aunque Fush y Aoli había escapado del templo Shenlong, la presencia de un desesperado infiltrándose en otro país bien podría desencadenar un incidente internacional, sobre todo considerando las tensas relaciones entre ambas naciones. ¿Un estudiante de intercambio, eh? ¿Lo organizaron el gran anciano o ustedes? Preguntó Charles. El hombre de negro respondió. Fue el gran anciano. Le escribió una carta al señor Nang, de la nación insular. El señor Nang gestionó el estatus de estudiante de intercambio. Charles asintió. Le sonaba el nombre. Nang era el único isleño que había ganado el título de dios de la batalla en la Copa Dousin, una competición organizada por el propio templo Shenlong. Aún así, Charles no esperaba que Nang hiciera arreglos para que él se inscribiera en la Academia Agun. Tras la Segunda Guerra Mundial, la nación insular se vio obligada a unirse a la Alianza Internacional de Caballeros Mágicos. A cambio de la seguridad nacional, renunciaron a muchos derechos. El principal de ellos, el derecho a cultivar y gestionar caballeros mágicos. Aunque los portadores de espadas eran raros, cada uno de ellos ejerciendo magia o poder sobrenatural representaba una fuerza significativa. Pero en la nación insular, para obtener el estatus de caballero mágico, los portadores de espadas debían graduarse de una de las 7 academias operadas por la Alianza. El gobierno no tenía control sobre la educación de los caballeros mágicos, y ni siquiera podía revocar el estatus de caballero mágico de un portador de espada criminal. Estas 7 academias recibieron su nombre de las estrellas de la Osa Mayor de la astrología china. La escuela asignada a Charles fue la Academia Agun. Charles ya había investigado.
Cada año, estas 7 academias organizaban conjuntamente un torneo llamado el Festival de Artes de la Espada de las 7 Estrellas, donde cada escuela enviaba a sus mejores estudiantes caballeros. El ganador obtenía el título de Rey de la Espada de las 7 Estrellas. La Academia Agun dominó el campo en su momento, ganando numerosos campeonatos. Pero en los últimos años, su rendimiento se desplomó. No es que importara, Charles no había venido a la isla a estudiar. No le importaba si la escuela era buena o mala. Lo que desconcertó a Charles fue cómo se esperaba que rastreara a la hermana mayor Fush y a Oli si estaba restringido al rol de estudiante en la Academia Agun. A esto, el hombre de negro respondió: el Festival de Artes de la Espada de las 7 Estrellas de este año está a punto de comenzar. Según información, es probable que suceda algo importante. Ese individuo conocido como el gemelo alado aparece precisamente por esa razón. Así que es muy probable que el inmortal que buscas también aparezca en el festival. Charles se frotó la frente y preguntó: ¿entonces también tengo que participar en el Festival de Arte de la Espada de las 7 Estrellas? El hombre de traje negro respondió: este año, la Academia Agun ha cambiado de presidente. He oído que están seleccionando a los participantes mediante pruebas abiertas. Con tu fuerza, no será ningún problema. Mientras hablaba, el hombre recordó las conversaciones mantenidas con el templo Shenlong. Sabían de las estrictas reglas del templo. Los monjes marciales tenían prohibido participar en cualquier competición fuera de la Copa Dousin, por lo que habían buscado específicamente la aprobación del gran anciano para este plan de misión. Inesperadamente, el gran anciano declaró que Charles no era formalmente un monje marcial del templo Shenlong y, por lo tanto, no estaba sujeto a las reglas. Sin embargo, Charles claramente había recibido las verdaderas enseñanzas del templo, a falta solo del título. En otras palabras, el gran anciano nunca había inducido a Charles como discípulo oficial precisamente para evitar que los mandamientos se convirtieran en grilletes. Si no hubiera conocido personalmente al gran anciano, el traje negro habría dudado de los antecedentes de Charles. Charles, por su parte, había notado desde hacía tiempo este cuasi favoritismo. Por eso también no pudo rechazar la misión. Tras entrenar en el templo Shenlong, Charles no tenía ningún interés en un torneo de nivel escolar. Pero había llegado a este punto, no tenía nada de qué quejarse. Solo tenía que completar la tarea. El avión aterrizó suavemente tras rodar por la pista. Gracias a la habilidad del portador de la espada, Charles no sufrió el habitual mareo intenso, pero no fue hasta que sus pies tocaron tierra firme que se sintió realmente a gusto. Después de recuperar su equipaje, Charles y el traje negro no pudieron salir del aeropuerto fácilmente. Vieron una gran multitud reunida cerca de la salida. La gente llevaba cámaras y diversos equipos de grabación. Era evidente que eran periodistas. Charles se giró y preguntó: ¿supongo que no están aquí por mí? ¿Llegará alguien más especial a Japón hoy? El hombre de negro revisó su teléfono y respondió: la segunda princesa del reino Vermellón también llega hoy a Japón. Casualmente, se matriculará en la Academia Agun, igual que tú. El reino Vermellón era una pequeña nación europea de poder moderado. Hasta hace unos años, casi nadie había oído hablar de él. Pero en los últimos años, ganó fama rápidamente, gracias a su segunda princesa, Stella Vermilion. Después de 2 años de estudiar este mundo, Charles tenía una buena comprensión de cómo funcionaba la magia aquí. En este mundo, el poder mágico se consideraba estrechamente ligado al destino de un portador de espada. La cantidad de magia que alguien poseía al nacer era la cantidad de destino que cargaba. Este destino inmutable dictaba el poder mágico de una persona durante su vida. Nunca cambiaría. A menos que uno se liberara del destino y despertara como un desesperado. Solo los desesperados podían aumentar su magia mediante el entrenamiento. La chica llamada Stella Vermilion poseía el mayor poder mágico innato de la historia de la humanidad. Aunque oficialmente clasificada como rango A, su magia era 10 veces mayor que la de un portador de espada de rango anormal. En otras palabras, Stella estuvo en la cima de la jerarquía de portadores de espadas desde su nacimiento, destinada a ser una potencia. Este era un mundo donde todo giraba en torno a los portadores de espadas, y el talento de Stella había impulsado a su país al foco de atención internacional. Charles todavía recordaba haber leído sobre ella en el periódico cuando llegó por primera vez a este mundo. No esperaba que llegaran a Japón el mismo día. Como la llegada de Charles como estudiante de intercambio no era de conocimiento público, los periodistas no tenían ningún interés en él, y él y el traje negro abandonaron el aeropuerto sin ser detectados. Después de hacer algunas llamadas, el traje negro condujo a Charles a una elegante limusina negra.
Y Charles vio inmediatamente a la mujer con un traje a medida, apoyada casualmente contra el auto. Shinji Kurono. Ya no mucha gente le prestaba atención a ese nombre, pero si mencionaban su antiguo nombre, Takizawa Kurono, muchos lo recordarían. Charles había estudiado a los mejores boxeadores del mundo. La mayoría de los famosos habían ascendido en competiciones de alto nivel. Dos de los más notables fueron la Copa Dousin, organizada por el Templo Shenlong, y la Liga Kok, organizada por la Alianza Internacional de Caballeros Mágicos. Gracias a una gestión superior, la Liga Kok fue enormemente popular en todo el mundo. Aunque la Liga Kok estaba inevitablemente influenciada por la política, cualquiera que estuviera clasificado en su división A era indudablemente de clase mundial. Takizawa Kurono llegó a ocupar el tercer puesto mundial en la liga de rango A, su título reloj mundial. Desafortunadamente, se retiró tras casarse y dar a luz, reapareciendo ante el público como Shinji Kurono. Nadie sabía por qué alguien que debería haber estado en casa criando una familia había surgido de repente este año para hacerse cargo de la Academia Agun. Kurono miró a Charles de arriba abajo mientras se acercaba y comentó: ¿así que eres el estudiante de intercambio del templo Shenlong? Es raro verlo. No pensé que ese lugar enviaría jamás a un estudiante. Estaba realmente sorprendida. El templo Shenlong era increíblemente reservado, incluso dentro de su antigua tierra natal. Fuera de la Copa Dousin, el mundo exterior apenas sabía nada al respecto. ¿Y ahora enviaban a un estudiante de intercambio? Aunque tenía muchas dudas, con alguien como Tjirman avalándolo, sin duda no rechazaría a un estudiante talentoso. Un estudiante del templo Shenlong. ¿Qué tan fuerte sería? Y con la princesa Carmesí también en la mezcla, el Festival de Arte de la Espada de 7 estrellas de este año se perfilaba como muy interesante. Shinji Kurono, antiguo número 3 del mundo, ahora director de la Academia Agun. Inesperadamente. Un auténtico instigador del caos. Capítulo 64. Poder similar. Después de discutir algunas cosas con Shinji Kurono, el hombre del traje negro se fue. Charles subió al coche y Kurono se sentó frente a él. Abrió la pequeña nevera del interior y preguntó: ¿quieres algo de beber? Charles hizo un gesto con la mano. No hace falta, pero gracias. Sírvase usted mismo, por favor. Kurono cerró la nevera y se recostó en su asiento. La verdad es que no me interesa mucho el motivo de tu visita a la isla. Al fin y al cabo, alguien del templo Shenlong no estaría aquí por nada sospechoso. La reputación del templo Shenlong aún se mantenía fuerte. Shinji Kurono podía confiar en que Charles no traería desgracia a la institución milenaria y honorable. Ella sonrió y añadió: aún así, es un gran momento que hayas llegado este año. Como acabo de asumir la presidencia de la Academia Agun, necesito resultados en el Festival de Artes de la Espada de las 7 estrellas. Entonces, como precio por no interferir con tus actividades en la Academia, tendrás que ayudar un poco, ¿de acuerdo? Charles recordó lo que había leído en el avión. Tras asumir el cargo, Kurono había implementado reformas audaces. La decadencia de la escuela en los últimos años se debió en gran medida a la influencia burocrática del presidente anterior, que llevó tanto a los profesores como a los estudiantes a perder el foco. Entonces, Kurono despidió inmediatamente a un gran número de maestros no calificados y decidió determinar a los participantes del Festival de Arte de la Espada de 7 estrellas a través de evaluaciones prácticas en lugar de clasificar por niveles de poder. La nación insular estaba profundamente arraigada en la tradición, por lo que las reformas de Kurono inevitablemente generaron críticas. Estaba claramente bajo presión. No es de extrañar que se tomara el torneo de este año tan en serio. Charles respondió: de todas formas, ya tenía pensado participar en el festival. Por supuesto, haré todo lo posible para tener un buen desempeño. Kurono levantó una ceja y preguntó juguetonamente: ¿no se supone que el templo Shenlong debe prohibir a sus monjes participar en competiciones externas? Charles respondió con calma: no hay nada que ocultar. Aunque recibí orientación del templo Shenlong, técnicamente no soy un monje marcial. Esa respuesta solo aumentó la confusión de Kurono. En ese antiguo país, el linaje y la tradición se tomaban en serio, incluso hasta el punto del orgullo sectario. Nunca había oído hablar de una situación como la de Charles. De todos modos, su interés por este misterioso joven solo creció. Mientras hablaban, de repente se oyó un ruido afuera. A través de la ventanilla del coche, vieron a los periodistas corriendo hacia la entrada. Los labios de Kurono se curvaron en una sonrisa. Parece que Su Alteza la Princesa ha llegado.
La admisión de Charles a la academia aún fue inesperada, pero Kurono había depositado sus esperanzas para el Festival de Artes de la Espada de este año en varios estudiantes destacados que ya estaban inscritos, incluida la princesa Carmesí. Stella Vermilion, con la magia más poderosa conocida en la historia de la humanidad, ya se había ganado el título de caballero estudiante más fuerte. Pero lo que Kurono no le había dicho a nadie era que, en comparación con Stella, ella tenía más fe en cierto estudiante repetido dentro de la academia. Sí, si esos dos peleaban, Kurono no creía que la princesa carmesí más fuerte sería capaz de ganar contra la que generalmente era percibida como la más débil. Y ahora, también tenía a Charles, un factor imprevisto que no había tenido en cuenta. Charles preguntó. Director, ¿no va a ayudar a la princesa? Parece bastante abrumada. Charles tenía una vista excelente y distinguió claramente a Stella Vermilion entre la multitud. Los periodistas la rodeaban, con flashes disparados sin parar desde su aparición. La sonrisa forzada en su rostro le dijo a Charles que, si ella no fuera de la realeza y estuviera obligada a defender la imagen de su país, probablemente habría explotado en el acto. Afortunadamente, la princesa contaba con una escolta considerable, y la gente de Kurono llegó poco después. Stella finalmente se liberó de los reporteros y subió al coche. Carlos aprovechó la oportunidad para observar atentamente a la princesa. Tenía dos colas de color rosa intenso y un rostro tan delicado y hermoso como el de una muñeca de porcelana. Su adornado uniforme de caballero enfatizaba tanto su nobleza como su valor al tiempo que acentuaba su impresionante figura. Pero, ¿de verdad solo tenía 15 años? ¿Cómo podía estar tan desarrollada? 2 años atrás, en los periódicos, no había mostrado tanto potencial. La mirada de Charles permaneció fija, no porque estuviera cautivado por su belleza o su físico, sino por su poder. Podía sentir la energía feroz y llameante que la rodeaba. Su título de la más fuerte era bien merecido. Pero lo que sorprendió a Charles no fue su fuerza, sino lo similar que parecía su poder al de él. Eso no tenía sentido. Se decía que Stella tenía una habilidad de manipulación de la naturaleza relacionada con el fuego. Charles había conocido a muchas personas con afinidades similares. Ninguna de ellas se había sentido nunca tan parecida a él. Después de todo, era un mago cazador de dragones. Su verdadero poder provenía del fuego de los dragones. Y si percibía una resonancia en Stella, su poder definitivamente no era solo fuego. Esto no era inusual. Muchos portadores de espadas no comprendían del todo sus habilidades al despertarlas. Solo tras entrenamiento y perfeccionamiento podían comprender plenamente sus poderes. Probablemente a Stella le pasaba lo mismo. Su habilidad era tan abrumadora que solo su fuerza superficial le había valido el título de la más fuerte. Nunca había explorado por completo la verdadera forma de su poder. Si los instintos de Charles eran correctos, el poder de Stella no era la manipulación del fuego, estaba relacionado con los dragones legendarios. Lo más probable es que cayera dentro de la categoría de interferencia conceptual de los poderes de tipo dragón. Stella, aunque carecía de la percepción aguda de Charles, aún sentía algo familiar en él a nivel instintivo. Entonces ella preguntó: ¿quién es este? Kurono, con un cigarrillo colgando de sus labios, bromeó con una sonrisa: la primera persona que le importa a su Alteza es un chico extraño. ¡Qué atrevida! Al ver a Stella sonrojarse de vergüenza, la travesura de Kurono quedó claramente satisfecha. Añadió: es el estudiante de intercambio de este año. Se unirá a la academia aún contigo. Como acaban de llegar hoy, espero que se lleven bien. Charles le extendió la mano. Encantado de conocerlo, Su Alteza. Soy Charles, del Templo Shenlong. Espero aprender con usted. Stella le tendió la mano con gracia y le estrechó la suya con suavidad. Seremos compañeros de clase, así que llámame Stella. Tengo muchas ganas de estudiar contigo, Charles. Después de saludarse, esta princesa un poco tonta de repente se dio cuenta de lo que Charles acababa de decir. ¿Eres del Templo Shenlong? Charles hizo una pausa y asintió. Así es. He pasado los últimos 2 años entrenando con el gran anciano de allí. Stella se iluminó de emoción y se lanzó a una lluvia de preguntas. ¿El gran anciano? ¿El dios de la batalla actual? ¿Por qué viniste a Japón como estudiante de intercambio? ¿Cómo es el Templo Shenlong? Su inagotable curiosidad pilló a Charles completamente desprevenido. No tenía ni idea de por dónde empezar. Por suerte, Kurono intervino para salvarlo. Habrá tiempo de sobra para conectar más tarde. Por ahora, centrémonos en los detalles de tu inscripción. Pero Charles no se sintió especialmente agradecido, notó la extraña sonrisa en el rostro de Kurono.
Este gremlin del caos definitivamente tramaba algo. Charles se puso en alerta al instante. Pero no tuvo tiempo de pensarlo demasiado, porque el coche empezó a moverse. Uf. Director. Charles acaba de morir. Gritó Estella alarmada. Charles, con dificultad para respirar, pronunció sus últimas palabras: no te preocupes. Es que... no puedo con los vehículos. ¿Qué? Capítulo 65. El caballero fracasado. Capítulo adicional 1. De pie frente a la habitación 405, Charles finalmente encontró el dormitorio que le habían asignado para su tiempo como estudiante de intercambio. Maldita sea esa horrible mujer, murmuró en voz baja. Se refería, por supuesto, a Shinji Kurono. Aunque había previsto que cometiera algunas travesuras infantiles, no esperaba que los asignara a él y a Estella al mismo dormitorio. En la academia aún, los dormitorios eran compartidos por 2 estudiantes. Aunque ya había casos de alojamientos mixtos, Charles estaba seguro de que Kurono no lo había ubicado con Estella por la escasez de alojamiento, como ella afirmaba. Como era de esperar, después de que Charles objetara fuertemente, Kurono convenientemente descubrió otra habitación con una cama vacía, ocupada por un estudiante que actualmente vive solo después de repetir un año. Antes de transmigrar, Charles podría haber fantaseado con compartir habitación con una chica hermosa, como en una novela ligera. Pero ahora, no le interesaban en absoluto esas complicaciones. Estella era una princesa legítima. Ser su amiga era una cosa, pero cohabitar directamente, eso traería un mundo de problemas. Charles no temía a los problemas, pero eso no significaba que los buscara. Sobre todo cuando esos problemas los organizaba cierto administrador amante del caos. Además, compartir habitación con una chica que apenas conocía lo hacía sentir profundamente incómodo. Lo que le sorprendió, sin embargo, fue la reacción de Estella. Al principio, ella también se opuso claramente al acuerdo, pero cuando Charles fue quien lo rechazó, se enfadó y se irritó. Era imposible entender a las chicas. Mirando la placa debajo del número de la habitación, Charles murmuró: Kurogane. Ese sí que es un apellido famoso. Kurogane era una de las familias más prestigiosas de los portadores de espadas de la nación insular. Uno de los 2 héroes más grandes del país, Samurai Rima, era en realidad Kurogane Rima. Tras la incorporación de la nación insular a la Alianza Internacional de Caballeros Mágicos, el jefe de la familia Kurogane siempre había sido el director de la rama local de la Alianza. El director actual era el patriarca de la familia, el general Kurogane Sangre de Hierro. Charles entró en el dormitorio con la llave. No había nadie, pero sí una cama estaba desocupada. Echó un vistazo a la habitación. El mobiliario y el orden sugerían que su compañero era una persona organizada y disciplinada. Bueno, había menos posibilidades de que chocaran por costumbres cotidianas. Charles sacó la agenda estudiantil proporcionada por la academia, un dispositivo electrónico compacto que incluía una gran cantidad de información sobre la academia Agun. Incluía de todo, desde directorios hasta mapas y herramientas de comunicación. Otra comodidad bienvenida de la sociedad moderna. Al abrir la interfaz de búsqueda, Charles ingresó las palabras clave Kurogane y repetidor para obtener más información sobre su nuevo compañero de habitación. Dada su creciente comprensión de las tendencias intrigantes de Kurono, no podía descartar que el hecho de haberlo colocado en esa habitación tuviera algún motivo oculto. El resultado de la búsqueda apareció rápidamente. En la pantalla apareció el rostro de un joven de aspecto delicado. Kurogane Iki. Portador de espada rango F. Charles estaba bastante familiarizado con el sistema de calificación de la Alianza para los portadores de espadas. La Alianza evaluaba a los candidatos en 6 atributos: ataque, defensa, poder mágico, control, suerte y habilidad física, y luego les asignaba un rango completo. Estas métricas fueron ponderadas según su importancia: tipo de habilidad, poder mágico total, control mágico, estadísticas físicas y otros factores. Los rangos iban de la A a la F. La mayoría de los caballeros mágicos se encontraban entre las 5 categorías superiores. El rango F significaba que la habilidad, el poder mágico y el control del portador eran extremadamente bajos, lo que lo consideraba inadecuado para cualquier profesión relacionada con el porte de espadas. En resumen, un portador de espada de rango F era apenas un poco más fuerte que un humano normal. No es de extrañar que Kurogane Iki repitiera curso. Pero su título. ¿El peor? ¿El caballero fracasado? Charles no esperaba que su compañero de cuarto fuera el protagonista de este mundo. ¿Cómo lo sabía, incluso sin haber leído la serie original? Porque este mundo era claramente el de la caballería de un caballero fracasado.
¿Quién sino Kurogane Iki sería el protagonista? ¿Por qué todos los personajes principales que conoció Charles tenían el mismo patrón? Iki, al igual que Asta, carecía de lo que la sociedad consideraba talento. Aún así, Charles se preguntó qué clase de suerte de protagonista poseía este. Tras cerrar la agenda estudiantil, Charles dejó su equipaje y se puso el uniforme de la Academia Agun. Justo cuando se ajustaba el cuello de la camisa frente al espejo, la puerta se abrió y entró un joven. Era exactamente igual a la foto de la agenda. Era, en efecto, Kurogane Iki. Llevaba un chándal, una toalla alrededor del cuello y el sudor todavía brillaba en su frente. Claramente acababa de regresar del entrenamiento matutino. En cuanto vio a alguien en la habitación, se quedó paralizado. De no ser porque Charles ya llevaba el uniforme, podría haber reaccionado a la defensiva. Charles dio un paso al frente y me ofreció la mano. Hola, soy Charles. A partir de hoy, viviré aquí como estudiante de intercambio. Iki se recuperó y le estrechó la mano. Ah, un nuevo compañero de cuarto. Soy Kurogane Iki. Encantado de conocerte. Charles lo evaluó y tenía una expresión seria. ¿Este es un rango F? ¿El más débil de la academia aún? Si eso es verdad, no es de extrañar que la escuela fracasara en el Festival de Artes de la Espada. Charles podía sentir el aura del hombre, una presencia afilada como una espada perfectamente templada. En el mundo de Black Clover, solo unos pocos espadachines mágicos como Lich Toyami poseían ese tipo de filo. A diferencia de la magia pura, el aura representaba algo más esencial, la naturaleza misma de una persona. No garantizaba fuerza, pero marcaba a alguien que recorría el camino del poder. Charles había asumido que Iki se haría más fuerte con el tiempo, como Asta. No esperaba que Iki ya fuera tan poderoso. Era difícil creer que los resultados de la búsqueda describieran a este hombre. Entonces lo comprendí, tal vez por eso aún había caído en desgracia. Si alguien como Kurogane Iki pudiera ser objeto de burla y desestimado únicamente por sus estadísticas, eso decía mucho sobre la cultura tóxica de la escuela. Al notar la extraña mirada de Charles, Iki preguntó: ¿pasa algo? ¿Por qué me miras así? Charles soltó la mano de Iki y negó con la cabeza. No, es solo que... No esperaba que mi compañero de cuarto me sorprendiera tanto. Iki se rascó la cabeza. Entonces, ¿sabes lo de mi título de caballero fracasado? Charles sonrió con suficiencia. Gracias a ese título, mis expectativas sobre esta escuela bajaron bastante. Iki miró a Charles con sorpresa. Charles dijo: llamar a alguien como tú el más débil. Pasar por alto por completo tu fortaleza. Esas personas solo están revelando su propia estrechez de miras. Iki se rascó la mejilla, un poco avergonzado. Me estás dando demasiado crédito. Solo soy un portador de espada de rango F luchando por graduarse. Charles respondió con frialdad. Las clasificaciones de la alianza funcionan para el caso promedio. Pero cuando se trata de juzgar a un portador de espada, lo que realmente importa es la fuerza. Y si me preguntas, tu poder no es inferior al de esa estudiante de rango A, Stella. Lo decía en serio. Basándose solo en su aura, esa princesa carmesí, que ni siquiera había despertado su verdadera habilidad, no era rival para Iki. Para Iki, era apenas la segunda vez que alguien lo reconocía así. La primera fue cuando conoció a Kurogane Rima de niño. La emoción lo inundó. Después de pasar tanto tiempo con Asta, Charles comprendió lo que debía estar sintiendo Iki. Así que dijo: el director me pidió que me hiciera una evaluación básica. Como soy nuevo aquí, ¿te importaría enseñarme los alrededores? Claro. Me encantaría. Respondió Iki con entusiasmo. Capítulo 66. Armas nobles y pruebas. Como era de esperar de una escuela perteneciente a la Alianza Internacional de Caballeros Mágicos, la Academia Agun era enorme. Solo dentro del campus, albergaba múltiples arenas en forma de cúpula, cada una con un área de combate de 100 metros de diámetro y amplios asientos escalonados para los espectadores. Después de limpiar rápidamente, Kurogane Iki condujo a Charles a una de esas arenas. A lo largo del camino, los dos se fueron familiarizando más a través de la conversación. Charles, ¿de verdad eres del templo Shenlong? Siempre quise ver ese lugar. Pero hoy que no admiten a forasteros, dijo Iki asombrado. Charles respondió. La gente de fuera simplemente lo ve como un misterio. En realidad, no es tan diferente de una escuela. Todos se esfuerzan por alcanzar la cima de las artes marciales. Ese tipo de lugar. Suena increíble, dijo Iki con genuino anhelo.
Con solo estar cerca de Charles, podía darse cuenta de que el templo Shenlong era un lugar de verdadera pureza, a diferencia de la academia aún, donde la burocracia y el juicio superficial habían apagado su filo. Poco después, llegaron a la arena designada. Al entrar, vieron a Shinji Kurono, con un cigarrillo en la boca, esperando dentro. Te tomó mucho tiempo, se quejó, y luego notó a Iki al lado de Charles. Parece que ya se conocen. ¿Y qué les parece mi arreglo? Charles asintió. Iki es un tipo fuerte. Me ha encantado conocerlo. Kurono sonrió. Me alegra saberlo. Pero ahora mismo, lo importante son tus pruebas. No me digas que estabas tan concentrado en hacer amigos que olvidaste prepararte. Charles respondió casualmente: si me hubiera preparado con antelación, no reflejaría mis capacidades reales, ¿verdad? Confiados, ¿verdad? Rió Kurono. Entonces no perdamos tiempo, comencemos. Ella condujo a Charles a la arena, donde estaban instaladas varias máquinas desconocidas. Para sorpresa de Charles, los asientos del público no estaban vacíos, había bastantes estudiantes, entre ellos Estella. Una rápida mirada a Kurono lo dijo todo: era obra suya, obviamente. Kurono sostuvo su mirada sospechosa sin un rastro de culpa y dijo con calma: hay 6 secciones en la prueba. Primero, poder de ataque. Dale al objetivo con todo lo que tengas. Charles entró en el centro de la arena, levantó los brazos y susurró rugido: Fafnir. Un resplandor apareció en su brazo izquierdo mientras placas escamosas, como piel de dragón, se extendían por su mano y antebrazo, formando un guantelete de aspecto siniestro. Los dedos terminaban en garras afiladas, y el codo estaba rematado con una púa mortal. Patrones ardientes latían en la superficie, semejantes a lava fundida. Exudaban un poder puro y aterrador. Pero Charles no había terminado. ¿Y ahora? Levántate. Siegfried. Su brazo derecho también empezó a transformarse. A diferencia del izquierdo dracónico, este guantelete plateado era refinado y elegante, propio de un noble caballero. Kurono rió entre dientes. Así que ese es su brazo noble, ¿eh? Fafnir y Siegfried. El dragón y el matadragones, qué intrigante. ¿Qué clase de alma conflictiva produce un brazo tan noble? Las armas nobles eran exclusivas de este mundo, manifestaciones del alma de un portador de espada, materializadas a través del poder mágico. Armas legendarias como espadas sagradas, espadas malditas, lanzas mágicas, todas eran armas nobles empuñadas por algún guerrero excepcional. La forma del brazo noble reflejaba la esencia de uno. Como una varita para un mago, un portador de espada necesitaba su brazo para liberar todo su potencial. Al ser una proyección de alma, Noble Arms podía invocarse en forma real o fantasma. La versión fantasma no infligía daño real, solo consumía resistencia. Como resultado, la Alianza ordenó que solo los caballeros mágicos con licencia pudieran usar la forma real de sus armas nobles fuera de los escenarios autorizados. Incluso las formas fantasmales generalmente estaban restringidas a las arenas. El noble brazo de Carlos era un conjunto doble, 2 guanteletes diferentes en cada mano. Fafnir y Siegfried. Sus nombres provienen del cantar de los Nibelungos. Fafnir, el dragón maldito, fue un gigante que se transformó en bestia para proteger su anillo de oro. Siegfriedo, el héroe, mató a Fafnir y se bañó en su sangre para obtener invencibilidad, lo que le valió el título de Caballero de Sangre de Dragón. Charles poseía tanto el poder de convertirse en dragón como la voluntad de matar a uno. Por lo tanto, su noble brazo reflejaba esta paradoja interna. Completamente equipado, Charles desató su primer ataque, el puño de hierro del dragón de llamas. Las escamas segmentadas de su guantelete izquierdo se abrieron y el fuego surgió hacia afuera en un chorro, como un dragón rugiendo desde adentro. El calor abrasador invadió la arena, elevando la temperatura drásticamente. El infierno envolvió por completo al muñeco objetivo. Kurono se inclinó para revisar el monitor y vio que los números subían. En un instante, el indicador superó el umbral del rango A y siguió subiendo. Aunque esta prueba solo medía el poder de ataque, reflejaba otras métricas como el control y la producción de magia. Un solo movimiento lo dejaba claro: Charles era, sin duda, un espadachín de rango A. Curiosamente, su expresión permaneció tranquila, y las líneas de fuego de su guantelete solo brillaron un poco más. Ni siquiera respiraba con dificultad cuando se giró hacia Kurono. Si no necesitas un descanso, pasaremos a la siguiente prueba. Defensa, anunció Kurono. Charles asintió y se colocó delante de la siguiente máquina. Sáltate las formalidades, le dijo Kurono al técnico. Empieza con la salida de rango B.
En este mundo, el poder mágico no solo representaba el destino, sino que también otorgaba defensa pasiva. Los portadores de espada con alta magia podían bloquear ataques normales solo con su aura. Alguien como Estella podría ignorar cualquier ataque por debajo del rango de... Ni siquiera penetraría su campo de defensa. Por eso los portadores de espadas de alto rango podían alterar el curso de las guerras por sí solos. Las armas convencionales eran poco más que juguetes para ellos. Con tantas variables en juego, incluso las armas nucleares del mundo anterior de Charles podrían no ser suficientes para detenerlos. Lo mismo le ocurrió a Charles. Empezar desde el nivel más bajo fue una pérdida de tiempo. El técnico dudó, pero obedeció. El dispositivo disparó un rayo mágico concentrado directamente al pecho de Charles, pero este ni siquiera se inmutó. El rayo fue bloqueado sin esfuerzo. Aumenta la salida, ordenó Kurono. La intensidad aumentó. Charles podía sentirlo, pero aún así no era difícil de soportar. Se alcanzó el rango A, informó el técnico. Kurono hizo un gesto con la mano. Sigue, quiero ver dónde está su límite. La presión aumentó. Chispas de fuego danzaron alrededor del cuerpo de Charles. Su magia era tan fuerte que empezó a derramarse en forma de llamas. De repente, la máquina empezó a echar humo. Director. Hemos llegado al límite. Gritó el técnico. Kurono espetó. ¿De qué estás hablando? ¿No ves que el niño todavía está perfectamente bien? La máquina, señora. Está al límite. Si se acelera más, algo podría romperse. TCH, vale, apágalo. Ahí va el último modelo. Se descompone antes que la persona, se quejó. Preparad la siguiente fase. Gritó. Prueba de capacidad mágica comienza. Al ver que el indicador casi se sobrecargaba, Kurono simplemente asintió. Como era de esperar. Prueba de control mágico. Charles usó su poder para manipular arcilla en el aire y esculpió un dragón con un nivel de detalle impresionante. Cada escama tenía una textura fina y cada rasgo parecía realista. Prueba de suerte. Presionó un botón 10 veces. Cada vez que lo presionaba, generaba un marcador aleatorio, que el sistema comparaba con 10 marcadores ocultos para determinar la precisión. Prueba física. Sin usar magia, Charles pasó todos los aparatos con facilidad. Al mirar los resultados de la prueba, Kurono murmuró: ¡qué monstruo! Incluso como ex-tercera del ranking mundial, rara vez había visto estadísticas tan equilibradas y sobresalientes. El gráfico resultante de 6 puntos era desconcertantemente perfecto. Nombre Charles. Habilidad interferencia conceptual, dragón de llamas, portador de espada, rango abrazo noble, Fafnir y Siegfried, ataque a defensa, a poder mágico, a control mágico, a suerte B, capacidad física, a capítulo 67, batalla simulada y el oponente elegido. Aunque el público no pudo ver directamente los resultados de la prueba, la abrumadora fuerza de Charles quedó clara para todos. Nadie se sentía lo suficientemente seguro como para bloquear sus ataques de frente, y nadie creía que pudiera atravesar su defensa. Charles percibía claramente la atmósfera de miedo que emanaba de las gradas. Y, sin embargo, precisamente por eso, aquellos que aún conservaban su espíritu de lucha, o incluso cuya moral se había intensificado, destacaban aún más. La más destacada entre ellas era Estella. Charles podía sentir el ardor de su espíritu de lucha. De no ser por mantener su imagen real, podría haber saltado directamente a la arena para desafiarlo. Algunos otros en las gradas tenían una resolución inquebrantable similar, negándose a dar marcha atrás o mostrar debilidad. Aún así, la academia aún sufría un poco de demasiada energía femenina. La mayoría de las que tenían un aura decente eran chicas. Kurono bajó el informe y dijo: «Felicidades, Charles. Has sido clasificado oficialmente como portador de espada de rango A. Y entre los rangos A que conozco, estás fácilmente entre la élite». Justo cuando Charles empezó a desconfiar de los elogios, Kurono hizo su verdadero movimiento. «Ya que estamos en la arena. ¿Qué tal un partido simulado?» En el momento en que ella lo dijo, Charles ni siquiera había respondido antes de que oleadas de espíritu de lucha surgieran de las gradas. Solo entonces Charles comprendió el juego de Kurono. Con razón tenía tantos estudiantes presentes. ¿Quién vería un examen solo por los números? El verdadero espectáculo siempre era la batalla. Si quería cambiar el ambiente de la academia aún, la clave no era el profesorado, sino el alumnado. Reavivar su pasión era el primer paso. Y quería que Charles fuera la chispa, el catfish disruptivo que agita las aguas tranquilas. Solo faltaba a quién elegiría Charles como oponente. Si elegía a la persona que Kurono tenía en mente, su plan estaría completo. Charles levantó la vista. Un partido simulado.
Claro. ¿Puedo elegir a mi oponente? Kurono asintió. Por supuesto. Entonces, ¿a quién elegirás? El público contuvo la respiración. Stella, en particular, se emocionó visiblemente. Si Charles iba a elegir a alguien, tenía que ser ella. Acababa de llegar del templo Shenlong y no conocía a mucha gente. Ella fue la primera compañera de clase que conoció. Además, eran los únicos dos estudiantes caballeros de rango A en la academia. Seguramente ella era la más calificada para ser su oponente. Cerca de allí, una pequeña niña ajustándose las gafas ya estaba pensando en titulares de noticias. Un choque de novatos de primer año. ¿Quién será el recién llegado más fuerte? Sí, eso estará bien. Charles extendió la mano y señaló a alguien entre la multitud. Lo elijo a él. Todos siguieron su mirada y los jadeos llenaron la arena. Porque Charles no había elegido a la princesa Carmesí, la más fuerte de rango A. Había elegido a alguien que todos conocían bien, pero no por su poder. Todo lo contrario, el que Charles había elegido era famoso por ser el más débil, el único portador de espada de rango F de la academia, Kurogane Iki. Los susurros estallaron entre la multitud. Nadie podía comprender la decisión de Charles. ¿Acaso no se daba cuenta de la enorme brecha que separaba a ambos? Ni siquiera el propio Iki esperaba ser elegido. Por un instante, se preguntó si Charles lo había elegido como una forma de humillación. No era paranoia. Ya había vivido esa misma situación antes. En esa misma academia, sus compañeros se habían burlado de él e incluso lo habían atacado con malicia. Ya sea que lo hicieran por desprecio a los débiles o siguiendo las órdenes de la familia Kurogane, el trato siempre había sido cruel. Pero entonces Iki miró a Charles a los ojos. Estaban tranquilos. Sinceros. Se dio cuenta de que Charles hablaba en serio cuando dijo que lo consideraba fuerte. Esta decisión no era una burla, sino un reconocimiento. Kurono había apostado a que Charles, entrenado por el templo Shenlong, podía ver la verdadera naturaleza de Iki, y había ganado. Kurono se volvió hacia Iki. Nuestro estudiante de intercambio te ha elegido. ¿Qué opinas? Claro que acepto. No se presenta a menudo la oportunidad de pelear con alguien como Charles. La voz de Iki era firme y resuelta. Si la elección en sí ya había causado revuelo, la aceptación de Iki lo empeoró aún más. Una cosa era que Charles fuera posiblemente ingenuo, pero ¿acaso Iki no tenía conciencia de sí mismo? Stella notó el cambio entre la multitud y se giró hacia la chica que estaba a su lado. Kagami, ese tipo es muy conocido aquí. Kagami Kusakabe, otra estudiante de primer año, asignada al mismo dormitorio que Stella. Afirmaba no ser una luchadora y soñaba con ser una periodista de élite. Ya planeaba lanzar el club de noticias estudiantil de la Academia Agun. Como tal, era una enciclopedia ambulante de los chismes del campus. Kagami pareció igualmente sorprendido, pero explicó Kurogane Iki. Técnicamente, es un estudiante de último año. Pero sus calificaciones fueron tan malas el año pasado que repitió curso, así que ahora está con nuestro año. ¿Lo retuvieron? Stella frunció el ceño. ¿Existe gente así en Agun? Kagami asintió. Iki-senpai es bastante infame. Es uno de los pocos portadores de espada de rango F aquí. He oído que su magia es menos de una décima parte de la media. Su habilidad es simplemente una mejora física básica, por eso todos lo llaman el caballero fracasado. Stella volvió la mirada hacia la arena, primero a Iki, luego a Charles. Simplemente no los entendía. Para ella, un portador de espada era alguien que seguía el código de caballería, de ahí el título de caballero mágico. Si fuera ella, jamás desafiaría a alguien tan claramente inferior en fuerza. Ni aceptaría un combate que estaba destinada a perder. Stella no era del tipo que se guardaba sus preguntas. Oye. Espera un momento. Gritó, Charles, el oponente que elegiste es un espadachín de rango F. Y Iki Kurogane, ¿por qué te esfuerzas tanto? Si no quieres pelear, puedes negarte. Yo tomaré tu lugar. Ella formuló la pregunta que todos tenían en mente. Todas las miradas se posaron en los dos en la arena, esperando sus respuestas. Charles e Iki intercambiaron una mirada. Entonces Charles levantó la vista y dijo con calma. Conozco la situación de Iki. Entonces, ¿por qué? Stella empezó a presionar, pero las siguientes palabras de Charles dejaron a toda la arena sin palabras. Porque aparte del director, Kurogane Iki es la persona más fuerte aquí. Incluso más fuerte que tú, Stella. Una ola de reacciones de asombro invadió a la multitud. La gente creyó haber oído mal. ¿Iki? ¿El más fuerte? ¿Cómo pudo decir eso?
Había otros portadores de espadas de rango B y C presentes, incluso miembros del consejo estudiantil. ¿Cómo podía Charles afirmar que Ikki era el más fuerte de todos? Pero en medio del mar de incredulidad, Charles se mantuvo firme. No mostró ninguna señal de duda ni intención de retractarse. Stella sintió su firme convicción. Se giró hacia Ikki. Se frotó la nuca con cierta timidez. Bueno. Si Charles dice eso, entonces tengo que responder adecuadamente. Y personalmente, estaba deseando entrenar con él, están locos los dos. La multitud estaba alborotada. Kurono levantó la mano, silenciando la arena. Ya que ambas partes están de acuerdo y entienden las reglas del combate simulado, que comience el combate. Capítulo 68 Charles vs. Kurogane Ikki Capítulo adicional 2 En el centro de la arena, Charles y Kurogane Ikki se enfrentaron. Sentí esa aura tuya, afilada y contenida, desde el principio, Ikki. No esperaba que nos enfrentáramos tan pronto, dijo Charles con una sonrisa. Ikki asintió. No sé exactamente a qué te refieres con aura, pero agradezco el reconocimiento. Déjame devolverte el favor con todo lo que tengo. Eso es lo que me gusta oír. Charles adoptó una postura de combate. Manifiesto, Yamato. Ikki extendió la mano y apareció una katana, negra como las plumas de un cuervo. Su brazo noble, Yamato, se materializó. Su diseño, sobrio y refinado, era un fiel reflejo de su maestro. Sin perder una palabra más, ambos luchadores se lanzaron hacia adelante al mismo tiempo. Al principio no estaban muy lejos, en cuestión de segundos, chocaron. Ikki golpeó primero un clásico corte masculino, directo desde arriba. Un movimiento clásico de kendo, pero al ser ejecutado por Ikki, poseía una fuerza asombrosa. Un solo golpe fue suficiente para revelar la gran refinada destreza de su esgrima. Charles no invocó su magia de Dragon Slayer, quería luchar contra Ikki en términos puramente marciales. Dio un paso atrás para esquivar la hoja descendente, pero la muñeca de Ikki se giró a mitad del movimiento, convirtiendo el corte vertical en un barrido horizontal en el aire. Charles levantó el brazo y presionó la palma directamente contra el filo de la espada, chasqueando los dedos. Un nítido sonido metálico resonó por la arena. La mano de Ikki se sacudió cuando una poderosa vibración recorrió la hoja, como si hubiera sido alcanzado por un rayo. Saltó hacia atrás, girando la muñeca para estabilizar el arma temblorosa. Eso fue. Una fuerza de 1 pulgada, ¿verdad? Así que Charles también es tan hábil en artes marciales. Dijo Ikki, sorprendentemente alegre. Para enfrentar una técnica así, especialmente la del famoso templo Shenlong, esta pelea proporcionaría una experiencia valiosa. Charles levantó la mano. Técnica secreta del templo Shenlong, grito de cigarra. Era una de las pocas habilidades marciales que Charles había decidido dominar. Las artes del templo Shenlong eran vastas, y en lugar de aprenderlas todas, se había centrado en unas pocas que se adaptaban a su estilo. Cicadacri fue diseñado para contrarrestar a oponentes armados, utilizando 1 pulgada de fuerza para enviar vibraciones de alta frecuencia a través de un arma, interrumpiendo el agarre del usuario. Ikki tenía sus propias técnicas basadas en principios similares, y al experimentar la técnica de Charles de primera mano, la comprendió mejor. Su espíritu de lucha se avivó. Levantó a Yamato y atacó de nuevo. Charles respondió con fuertes golpes, desviando espada tras espada. El filo de Yamato rozó la armadura de escamas de dragón del brazo de Charles, derramando chispas por toda la arena. Para Ikki, fue como golpear una fortaleza, por rápidos o precisos que fueran sus golpes, nada podía atravesarla. Pero no flaqueó. Cada movimiento le enseñaba más, absorbía las técnicas de Charles y algo aún más profundo. Ikki no era solo un espadachín. Era experto en varios estilos de artes marciales. A diferencia de la esgrima, el combate sin armas era más flexible. Su alcance y potencia bruta podían ser inferiores, pero permitía transiciones más fluidas entre ataque y defensa. Después de todo, los humanos tenían 2 brazos. Ambos poseían una habilidad extraordinaria, y su intercambio fue impresionante. Pero no todos pudieron apreciarlo. Entre el público, el presidente del consejo estudiantil, TDK, observaba con atención imperturbable. Como discípula del dios de la batalla, quizá fuera la única que captaba la intensidad del encuentro. Si hubiera estado en la arena sin usar su habilidad, dudaba que pudiera igualar a ninguno de los dos en destreza marcial pura. ¿Solo están jugando? Esto es aburrido. ¿Por qué no pelean de verdad? Vinimos a ver un choque de poderes, no esto. Los murmullos a su alrededor llenaron a Ted de frustración y decepción.
Por un lado, le enfurecía que se desestimara un combate tan refinado y magistral. Por otro, le desanimaba que tan pocos en Agun pudieran siquiera reconocer el nivel de destreza demostrado. Solo les interesaban las llamativas explosiones de poder mágico. ¿No veían la elegancia en este intercambio? Pero allá abajo, los dos luchadores no pensaban en eso en absoluto. A medida que el duelo se intensificaba, ambos se habían sumergido por completo en el momento. En un instante, Iki desató una deslumbrante red de cortes golpe tras golpe, tejidos en un patrón continuo. Hermoso. Elogió Charles. Incluso en el templo Shenlong, pocos podían ejecutar cortes tan precisos y estables en tan rápida sucesión. La diferencia entre los estilos marciales nacionales era clara. El templo Shenlong enfatizaba la forma y el espíritu por sobre la velocidad y el poder externos. Pero sin importar el camino, la verdadera maestría convergía. La fuerza de Iki era innegable. El espíritu de lucha de Charles se elevó. Inhaló profundamente y se movió. Ding. Clan. Clac. Con cada cambio de formación de manos, Charles golpeaba el filo de Yamato a mitad de ataque, redirigiendo cada golpe. Una lluvia de golpes resonó por toda la arena mientras bloqueaba cada ataque con precisión. De repente, Iki cambió su trayectoria, pasando de un corte a una puñalada. Charles se movió para apartar la espada con el dorso de su mano, pero el golpe tuvo una fuerza excepcional. Siguió avanzando y siguió avanzando. Espada secreta N1 estocada de rinoceronte. Iki no había aprendido la esgrima tradicional mediante entrenamiento formal. Había robado todas las técnicas. Su don le permitía analizar la mayoría de los estilos en un minuto, comprendiendo plenamente su estructura, principios y contrapesos. Gracias a esto, acumuló una vasta biblioteca de conocimientos de esgrima y luego la mejoró corrigiendo fallas y sintetizando un sistema personalizado. Pero no era solo imitación. Iki había desarrollado 7 espadas secretas, únicas culminaciones de experiencia y perspicacia. Empuje rinoceronte, el primero de los 7, concentraba toda la fuerza corporal en un solo punto. Era la técnica antimaterial definitiva. Lo que lo hizo peligroso fue que Iki lo había enterrado dentro de una cadena de ataques normales, también que incluso Charles fue tomado por sorpresa. La punta de la espada impactó a Charles de lleno en el torso, pero no lo atravesó. Su piel permaneció intacta. En cambio, el suelo de piedra bajo sus pies se quebró. Los ojos de Iki se abrieron de par en par. Charles tenía una defensa de rango A, pero se suponía que se debía a su aura mágica. Sin embargo, justo ahora, no había sentido magia alrededor de su cuerpo. Lo cual significaba. Eso fue. ¿Técnica marcial? Exclamó Iki. Charles asintió. Técnica secreta del templo Shenlong, puño de los 4 símbolos, tortuga negra monte Tai. Esta técnica, que lleva el nombre del pico más venerado de su tierra natal, encarnaba el principio de inmovilidad hasta su extremo. Charles había unido su cuerpo a la tierra misma. Solo un golpe lo suficientemente fuerte como para destrozar el suelo podría romper su postura. Al darse cuenta de que el golpe había fallado, Iki retrocedió de inmediato. Ambos se miraron fijamente y luego volvieron a la carga. La batalla apenas había comenzado. Capítulo 69. Asura de un solo corte. Una vez que ambos luchadores dejaron de contenerse, la batalla se volvió más feroz y más ruidosa. Charles usó el guantelete matadragones de su mano derecha para detener la espada de Yamato y continuó con un golpe con la izquierda, el dragón maligno. Kurogane Iki no intentó bloquearlo, sino que lo esquivó. Pero aún así subestimó la potencia de ese movimiento. Aunque el golpe falló, la fuerza bruta destrozó el suelo bajo sus pies. Iki tuvo que retroceder aún más para evitar la onda expansiva. Eso fue. Un cañón de aire disparado con la mano desnuda. Iki no pudo evitar asombrarse por el aterrador poder y el preciso control direccional que poseía Charles. Charles bajó su postura, con ambas manos extendidas hacia atrás como si fueran alas. Puño de los 4 símbolos, pájaro vermellón, avance del cielo. Iki había oído hablar del presidente del consejo estudiantil, Raikiri TDK, y su movimiento ultra rápido a través de su habilidad eléctrica. Pero nunca había visto esa velocidad, hasta ahora. Charles se movía como un rayo. En el puño de los 4 símbolos, el estilo del pájaro vermellón era una técnica basada en el trabajo de pies, diseñada para el enfoque más rápido y directo. Charles fue tan rápido que Iki no pudo reaccionar a tiempo antes de que el fuerte puñetazo de Charles cayera estrepitosamente. Iki lanzó un corte hacia arriba para interceptar el golpe. Espada secreta N3 círculo. El puño izquierdo de Charles chocó con la hoja, pero luego lo sintió una enorme contrafuerza fluyendo a través de la espada.
En ese momento, se dio cuenta de lo que había hecho Iki había redirigido la fuerza del puñetazo de Charles a través de su espada hacia sus músculos, para luego devolverla con un movimiento circular. Una técnica de redirección completa, reflexión total. El poder que Charles sintió, fue el poder de su propio puñetazo. Sin embargo, Charles no resistió la energía rebotada. Giró el cuerpo con ella, aprovechando el impulso para lanzar otro puñetazo de derecha. Iki se quedó atónito al darse cuenta de que Charles había dominado una técnica de reflexión total similar. A través de las artes marciales. Instintivamente, Iki supo que no debía contraatacar con la misma técnica otra vez y se retiró. El puño de Charles se estrelló contra el suelo, creando un violento cráter de impacto, no por la fuerza bruta, sino como si un taladro enorme lo hubiera abierto. Charles sonrió. Iki, no subestimes los 4000 años de refinamiento marcial de mi tierra natal. Esta técnica de redirección que usaste, lo que acabo de rebatir, es lo que llamamos Taiki en nuestro país. Un sistema maduro, transmitido y perfeccionado durante milenios. Eres muy listo, sin embargo. Si hubieras recibido ese golpe de frente, te habrías destrozado los músculos. Iki podía sentir el peso no solo del poder de Charles, sino también de una civilización detrás de él. No era solo contra el propio Carlos contra quien luchaba, era una herencia demasiado profunda y vasta para replicarla en una sola batalla. No es de extrañar que no hubiera podido imitar completamente los movimientos de Charles. Fue una llamada de atención. Inconscientemente, había recurrido a su hábito habitual, adaptarse e imitar. Pero Charles no le dejó tiempo para analizar, ni margen para la imitación. Iki cambió su agarre sobre Yamato. Charles sintió que su espíritu de lucha se intensificaba. Mientras Iki corría hacia él de nuevo, Charles también se puso serio. Pero entonces. La figura de Iki se partió en dos. Espada secreta N. 4 Lobo espejismo. Una técnica de pasos que creaba ilusiones para confundir al oponente. Podría funcionar con otros, pero no con Charles. Él no luchaba solo con la mirada. Sintió un aura. Y comparado con la ilusión, el verdadero cuerpo de Iki irradiaba demasiada energía como para ocultarla. Charles cargó directamente contra el verdadero y le lanzó un golpe con la mano como un cuchillo. Iki, tranquilo y sereno, esquivó el golpe y contraatacó con un corte desde un ángulo ciego, en la posición de guardia más débil de Charles. Pero el brazo extendido de Charles se dobló a mitad del golpe y su codo golpeó la hoja para desviarla. Esa era la belleza del combate sin armas, cada parte del cuerpo podía convertirse en espada y escudo. Iki no reaccionó. Simplemente ajustó a Yamato y lanzó otro golpe desde un nuevo ángulo. Se produjo un choque de espadas y guanteletes, la velocidad aumentó hasta el punto que pocos pudieron seguirla. En ese momento, incluso los estudiantes que no entendían las artes marciales podían sentirlo, una presión intensa que silenció toda la arena. Stella también estaba en shock. Al principio, sus comentarios la habían molestado. Pero ahora entendía perfectamente por qué Charles había elegido a Iki como su oponente. Su destreza marcial la superaba con creces. Los había juzgado mal, aferrándose a la jerarquía numérica y pasando por alto la verdad. Ni Charles ni Iki tuvieron tiempo de analizar sus pensamientos. La batalla estaba en su apogeo. Espada secreta N. 6 Hoja de polilla. Charles bloqueó el golpe, pero le dolió el brazo y sintió un dolor agudo que lo atravesó. Esto es. Podía sentirlo. Al igual que su grito de cigarra, usaba vibraciones para dañar por contacto indirecto. Iki no iba a desperdiciar la oportunidad. Lanzó su golpe más fuerte. Espada secreta N. 1 Estocada de rinoceronte. Por primera vez en el combate, Charles retrocedió. Flexionó el brazo, disipando el dolor persistente de Moblade. Iki vio un leve corte en el rostro de Charles, pero no lo celebró. En cambio, su tono se ensombreció. Charles, ¿no dijiste que pelearías en serio? Si hubieras usado tu magia, ese último corte no habría acertado. ¿Y tu poder, no se basa en las llamas? ¿Por qué no lo has usado? Charles se quedó paralizado. Podía percibir el desagrado en la voz de Iki. Tienes razón. Fue una arrogancia de mi parte. Solo usaré artes marciales. Estaba faltando al respeto a tu determinación. Me disculpo. De ahora en adelante, lo daré todo. Había cometido un error. Iki había entrado en este partido con todo. Contenerse era insultar su coraje. Charles no podía permitirse el lujo de seguir limitándose. Modo sangre de dragón, activar. Las llamas envolvieron a Charles, haciéndolo parecer un rey del fuego encarnado. Iki sentía el calor en los pulmones con cada respiración.
Pero este era el tipo de oponente al que siempre había querido enfrentarse. Espada secreta 7, luz de trueno. Un ataque llamado rayo, este fue el movimiento más rápido de Iki, igualando incluso al pájaro vermellón de Charles avance celestial. Alcanzó a Charles en un instante. Pero no la alcanzó. Las llamas bloquearon la espada por completo. Charles ni siquiera se movió. El fuego simplemente se expandió y lanzó a Iki hacia atrás. La arena se convirtió en un horno ardiente y los jadeos resonaron entre el público. Esta era la verdad detrás de la etiqueta de caballero fracasado. En un mundo donde el poder se medía con magia, los que no tenían magia no podían hacer nada, ni siquiera sus mejores golpes podían atravesar las defensas de un guerrero de alto rango. Iki lo sabía. Siempre lo había sabido. Es por eso que forjó una técnica que podía desafiar al destino. Asura de un corte. Iki rugió y todo su cuerpo se iluminó con una brillante explosión de magia. Capítulo 70 Dragón y Asura de un solo corte. Charles se quedó mirando con genuina sorpresa cómo un torrente de magia se desbordaba del cuerpo de Kurogane Iki. Se suponía que la producción de magia de un rango F era lamentable, apenas suficiente para circular dentro del cuerpo, y mucho menos para manifestarse externamente. Y en este mundo, donde la magia está ligada al destino, aumentar la magia de uno se consideraba imposible a menos que uno trascendiera a un desesperado. Entonces, solo había una explicación: Iki realmente estaba usando todo. En realidad, ningún ser humano lucha jamás con el 100% de su fuerza. El rendimiento total del cuerpo supera sus límites. Usarlo podría desgarrar músculos, romper tendones e incluso fracturar huesos. La magia funciona de la misma manera: liberarla sin límites destruiría el cuerpo. Para protegerse, el cuerpo humano impone restricciones, barreras instintivas que impiden la autodestrucción. Mediante un entrenamiento riguroso, los luchadores experimentados pueden romper algunas de esas barreras y alcanzar explosiones de poder. Pero la capa más profunda, la voluntad de sobrevivir, permanece intacta. Pero si alguien pudiera destruir conscientemente incluso ese instinto y liberar todo, momentáneamente ejercería una fuerza muchas veces mayor de lo normal. Iki había hecho exactamente eso. Había logrado lo que nadie se atrevía a imaginar: superar su instinto de supervivencia y, durante un minuto, multiplicar por 10 su fuerza habitual. Esta era su técnica secreta Asura de un solo corte. Pero para Charles, era algo más. Esto es Kirin-gon. No. Es más crudo. Más imprudente. Pero eres realmente aterrador, murmuró Charles. Kirin-gon, un arte marcial supremo del templo Shenlong, enseñado solo a aquellos con un talento y una determinación monstruosos. En la actualidad, solo 3 personas lo han dominado: el actual Doujin, dios de la batalla, el gran anciano del templo Shenlong y el fugitivo Fukushouri, uno de los 4 inmortales. El tercero era el propio Charles. Aún así, le había llevado años de agotador entrenamiento y experiencias en múltiples mundos comprenderlo. Apenas había terminado su entrenamiento en el Kirin-gon antes de partir hacia esta misión. Pero el Asura de un solo corte de Iki era algo más brutal, una oleada violenta que atravesó su cuerpo para apoderarse del poder. Solo en un mundo como este, con su tecnología de curación como las cámaras de regeneración, alguien podría sobrevivir usando tal técnica. Un nombre apropiado: Asura. Entonces Iki desapareció, justo delante de los ojos de la multitud. Charles sonrió. Y desapareció también. Al instante siguiente, ambos reaparecieron en el centro de la arena. La colisión entre Yamato y el matadragones agrietó el suelo bajo sus pies. Luego desaparecieron otra vez, reapareciendo en otro rincón como fantasmas parpadeantes. ¿Qué pasa?, preguntó Stella, atónita. Una pequeña niña con un kimono apareció de alguna manera a su lado y dijo: eso es pura velocidad. Estos dos han superado la percepción visual, por eso parece teletransportación. Qué interesante. Parece que el Festival de Arte de la Espada de las 7 Estrellas de este año no será aburrido después de todo. Kurono ya había notado al invitado inesperado. Así que viniste después de todo. La chica ocultó su sonrisa tras un abanico. Eso no importa. Centrémonos en la pelea. Este nivel de batalla estudiantil es raro. Otro choque. Otra separación. Iki podía sentirlo ahora: la brecha llamada talento. Incluso usando Asura de un corte, Charles podía mantener el ritmo. Pero en lugar de desesperarse, Iki estaba entusiasmado. Charles exhaló y tenues escamas dracónicas parpadearon en su rostro. Llama del dragón de fuego. Desató una ola abrasadora que arrasó una cuarta parte de la arena.
El público retrocedió instintivamente, pero el control de Charles fue preciso. Las llamas nunca alcanzaron a la multitud. Incluso con más poder, Iki no pudo soportar semejante torrente. Lo evadió de inmediato. La mirada de Charles se desvió hacia un espacio vacío, con sus instintos a flor de piel. Avanzó con paso firme, aplastando el suelo bajo sus pies, y blandió su brazo envuelto en llamas hacia él. De repente, ese Iki desapareció y una sombra cayó desde arriba. Espada secreta N4 Lobo espejismo. Esta vez, Iki había conjurado la ilusión justo delante de su verdadero yo, lo suficientemente cerca como para engañar incluso a Charles. Lanzó su emboscada antes de que Charles pudiera reaccionar. Yamato atravesó el fuego que rodeaba a Charles. Mientras Iki se preparaba para cambiar de un ataque descendente a uno ascendente, la palma de Charles se cerró alrededor de la hoja. Dragon Slayer bajó la katana y las llamas surgieron de la izquierda de Charles, el dragón malvado, amenazando con engullir a Iki. El calor le rizaba el pelo. Ya no podía esquivarlo. Espada secreta N2 Divisor de armaduras. Una oleada de energía surgió del borde de Yamato, suficiente para obligar a Dragon Slayer a hacerse a un lado y atacar a Charles. La espada no atravesó la piel de Charles. Su modo sangre de dragón hizo que su cuerpo fuera tan duro como las escamas de un dragón. Pero el impacto hizo que Charles saliera volando. El ataque incendiario que estaba preparando fracasó. Charles no esperaba que Iki aplicara una fuerza de 1 pulgada a su espada, un inteligente contraataque que lo tomó ligeramente por sorpresa. Mirando a Iki, que ahora respiraba con dificultad, Charles preguntó: ¿cuánto tiempo más podrás mantener eso? Asura de un solo corte tenía un precio. Al expirar el minuto, Iki estaría completamente agotado. Iki hizo los cálculos que daban menos de 10 segundos. Ya es suficiente. No perdió el aliento. Tomó su postura para un golpe final. ¿En serio? Charles sabía que este siguiente golpe sería todo lo que le quedaba a Iki. Respondería de la misma manera. Espada secreta 7, luz de trueno. Puño de hierro del dragón de fuego. Charles cargó hacia adelante, impulsado por las llamas. Iki se convirtió en un rayo. Pero entonces, el puñetazo de Charles falló. El golpe de Iki se desvió, lo justo para pasar. Le habían tendido una trampa. Iki nunca pretendió que ese golpe pusiera fin a la batalla. Fue una finta, destinada a hacer que Charles se sobreexigiera. Incluso Charles, lanzando un puñetazo con toda su fuerza, dejaría un hueco. Iki ahora estaba detrás de él, con la espada desenvainada. Quedan 5 segundos. Espada secreta N1 estocada de rinoceronte. Su movimiento más poderoso, todo lo que tenía en un solo golpe. Este era su camino, el camino del Asura. Pero desafortunadamente, se enfrentó a un dragón que desafiaba toda lógica. Las pupilas de Charles se encogieron hasta convertirse en rendijas de reptil. En la visión de Iki, una bestia enorme se cernía sobre él. El tiempo pareció detenerse. Aunque su espada avanzaba, el revés de Charles emitió fuego. Al cabo de 5 segundos, las llamas se dispersaron. La punta de Yamato quedó suspendida sobre el hombro de Charles. Estaban cara a cara. «Realmente eres fuerte, Iki», dijo Charles, mientras el guerrero inconsciente se desplomaba. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.